Yo soy herpetólogo en Estados Unidos. Todo comenzó entre finales de los años 70 y durante los 80 y 90, cuando las ferias de reptiles exóticos se volvieron extremadamente populares en el país. En esos eventos llegaban reptiles de muchas partes del mundo. Había vendedores que traían boas, pitones gigantes, lagartos y especies que, en aquel entonces, casi nadie había visto. El problema era que había muy pocas regulaciones reales. Mucha gente compraba serpientes solamente porque eran pequeñas y llamativas. Cuando una pitón es bebé, parece tranquila, incluso tierna para muchas personas. Las alimentaban con pequeños ratones y les parecía fascinante ver cómo cazaban. Pero en muy poco tiempo todo cambiaba. Las pitones crecían demasiado rápido. Lo que antes comía un ratón comenzó a necesitar pollos, conejos y animales mucho más grandes. Mientras más crecían, más rápido procesaban el alimento y más constante era su necesidad de alimentarse. Muchas personas simplemente dejaron de poder mantenerlas. Algunas fueron liberadas cerca de lagunas y canales. Otras terminaron abandonadas en drenajes y sistemas conectados a humedales. Con los años, comenzaron a aparecer reportes extraños en zonas como los Everglades de Florida, Big Cypress Swamp y pantanos del sur de Luisiana. Durante mucho tiempo, se creyó que ciertas especies no sobrevivirían al clima de Estados Unidos, pero algunas lograron adaptarse. Entre ellas, la pitón birmana. Y también comenzaron a aparecer reportes aislados de pitón roca africana. Hace unos años, empezamos a recibir descripciones bastante extrañas y difíciles de comprobar. Guardabosques y personas locales hablaban de serpientes enormes con patrones parecidos a la pitón birmana, pero con un comportamiento mucho más agresivo y territorial. Al principio, nadie lo tomó demasiado en serio, pero los reportes siguieron aumentando. Actualmente participo en una investigación donde estamos intentando confirmar la existencia de posibles híbridos entre pitón roca africana y pitón birmana. Pero lo que resulta aún más sorprendente, y lo que actualmente tiene preocupados a muchos investigadores, es que biológicamente sí es posible. Son especies cercanas dentro del grupo de pitones gigantes, y existe compatibilidad suficiente para que puedan producir descendencia híbrida. Entre algunos investigadores se les comenzó a llamar informalmente Titanus rageus. No es un nombre científico oficial, pero comenzó a utilizarse por las características gigantescas y agresivas. Lo más preocupante es que algunas combinaciones híbridas de serpientes pueden llegar a ser fértiles. Y, muy posiblemente, tiene un tamaño superior al de una pitón birmana adulta. Musculatura extremadamente fuerte, comportamiento mucho más defensivo y capacidad de adaptación sorprendente en zonas pantanosas. Después de ver algunas evidencias y testimonios, la posibilidad es grande. Hay un caso inquietante. Una señora originaria de las cercanías de Big Cypress Swamp, en Florida, relató un encuentro que sigue siendo investigado. Según su testimonio, una madrugada, mientras reunía a sus animales antes del amanecer, observó movimientos cerca del pantano. Ella asegura haber visto salir una serpiente gigantesca de entre 15 a 18 metros, que, según sus propias palabras, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Describió un cuerpo enorme con patrones marrón oscuro, beige amarillento y manchas irregulares similares a las de una pitón birmana, pero con una cabeza mucho más robusta y una actitud extremadamente agresiva. La mujer declaró que el animal reaccionó de inmediato al movimiento del ganado. La serpiente logró enrollar rápidamente a una de sus vacas con una fuerza impresionante antes de arrastrarla lentamente hacia la vegetación inundada del pantano. Lo más extraño del caso es que, días después, investigadores encontraron marcas de arrastre de gran tamaño cerca del agua, además de vegetación aplastada en una zona donde normalmente no se reportan serpientes de ese tamaño. Actualmente, existe la posibilidad de que estos ejemplares estén desplazándose hacia nuevas áreas debido a su crecimiento y necesidad de territorio. En los últimos años, también se han acumulado reportes de personas que aseguran haber visto serpientes similares en distintas zonas pantanosas del sur de Estados Unidos. En Relatos de Terror MX, sabemos que tienes una historia que contar. Escríbenos y nosotros la contamos por ti. Puede que tu historia impacte más de lo que imagines.